Mis hermanos, esta semana en nuestro país ha sido una semana compleja, que a mí me deja muy inquieto, por dos hechos en específico. Uno de ellos, enterarse que la señora Gina Parodi es homosexual, me inquieta mucho, no por quién es ella, sino por el cargo que ejerce. Es la nueva ministra de Educación. Ahora, no sé si ustedes se han enterado cómo años atrás, aproximadamente 2 años, en nuestro país se quiso imponer una cartilla de educación sexual donde se quería enfatizar el hecho de que la homosexualidad es una opción para las personas. Y de seguro ese va a ser el plan y el derrotero de esta nueva ministra de Educación. Es más, en el día de ayer ya empezó una apología hacia la homosexualidad en el canal CNN. O sea que eso me deja muy inquieto. Y sumado ese punto a el hecho de que la Corte Constitucional haya abierto una puerta para que las parejas homosexuales puedan adoptar un hijo, es algo que me deja gran preocupación en torno a el desarrollo social de nuestro país, porque hay muchas personas que ponen hoy en día el grito en el aire en torno al desarrollo social de nuestro país, pero en torno a estos primeros pinos que se vienen dando es bien complejo lo que está por acercarse. Ante estas situaciones surge una pregunta, o debe surgir una pregunta en medio del pueblo de Dios: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa situación que vemos que se empieza a desarrollar en medio de nuestra sociedad? Y la respuesta es poner un grito en el aire, una voz de rechazo y condena a esa situación. El pastor Alexander Mercado de la ciudad de Barranquilla escribía ayer lo siguiente, y quiero transmitirlo porque me parece muy acorde a esta situación. El pastor Alexander Mercado es un hermano en la fe, es un pastor presbiteriano de la ciudad de Barranquilla. ¿Bautista reformado? Sí. Gloria a Dios. No es posible, escribe el pastor Alexander Mercado, no es posible que aquellos que desean imponer su perversa agenda LGBTI en el mundo también quieran obligarnos a los cristianos a aceptar sus perversidades, entre ellas la adopción de niños por personas del mismo sexo, bajo amenaza de investigar a quienes abiertamente condenamos estas prácticas como contrarias a la palabra de Dios. Todo el que quiera cerrar nuestra boca no solo se afrenta al pueblo del Señor, sino al Cristo resucitado, que los juzgará a todos en su segunda venida y los echará eternamente en el más oscuro de los infiernos. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y ese debe ser nuestro grito de condena, nuestra no aceptación total, radical, en torno a lo que empieza a manifestarse o que ya lleva un tiempo manifestándose en medio de nuestra sociedad. Mis hermanos, hay una guerra total en contra de los valores cristianos en medio de la sociedad, y es una guerra abierta, declarada, clara, sin tapujos, definida. No es solo ver medios de comunicación para ver el rechazo total a cualquier punto doctrinal en torno a la moralidad que la Escritura presenta. El punto de ataque es desvirtuar la palabra de Dios como la fuente de verdad absoluta. Y al desvirtuar la palabra del Señor como fuente de verdad absoluta, desvirtúa lo que somos nosotros, porque nosotros somos el pueblo que tiene la Escritura como la única fuente de verdad absoluta, que no cambia, la fuente de verdad de Dios, de un Dios inmutable, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como el Señor Jesucristo decía, cielo y tierra pasarán, pero su bendita palabra en ningún punto pasará. Ahora, en torno a esto que se empieza a presentar en nuestro país, el punto que más me inquieta es que llegue el momento, como ya veo que sucede, que algunos llamados cristianos empiecen a pensar como la sociedad piensa. Y ese es el principal o la principal inquietud que a mí me asalta. Los cristianos vivimos inmersos, involucrados día a día, convivimos con una sociedad contraria a Dios, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con nuestros vecinos.
Lo que impera es una verdad que no es la verdad de aquel que dijo: yo soy la verdad y la vida. ¿Cómo debemos vivir en medio de esa guerra? De esa guerra de un mundo con unos valores totalmente desviados y contrarios a la verdad que nos presenta la voluntad de Dios en su palabra. ¿Qué debemos hacer? Históricamente los cristianos han tomado estas posiciones frente a una sociedad desviada. Algunos en la historia trataron de esconderse, de aislarse, de no tener contacto con la sociedad, y es cuando surgen los monasterios y la vida monástica, y vemos hoy en día aún que se mantienen grupos que rechazan cualquier contacto con la sociedad, tratando de proteger su santidad. Pero esto va en contra de la palabra de Dios, quien nos ha llamado a ser luz al mundo. El mismo Señor Jesucristo decía: no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se coloca en el candelero en lo alto para que todo el mundo la vea y glorifique al Padre de los cielos. Así que el camino no es el aislamiento. También en la historia hay otros que han preferido entonces dar el mensaje que es común hoy en día, y es: hay que respetar todas las posiciones frente a la vida, hay que ser tolerantes. Pero nunca la tibieza ha sido una manifestación aceptable para Dios frente a su verdad. Nosotros encontramos en Apocalipsis 3 que el Señor le dice a una iglesia que se había convertido tibia en torno a su verdad, le dice que mejor fuera fría o mejor fuera caliente, porque los tibios serán vomitados de su boca, dice el Señor. Otra posición que ha tomado la iglesia en la historia es resignarse y decir: no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, vivimos en un mundo lleno de maldad, totalmente desviado, pues no hay nada que hacer, resignémonos. Pero ese jamás tampoco es el mensaje de la Escritura. No es un mensaje de rendición, de acostumbrarnos. Pero también nos hemos encontrado en la historia de la iglesia una posición que está acorde a lo que sucedió cuando nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana también nació en un mundo totalmente desviado de la palabra de Dios, en un mundo totalmente pagano. El mundo grecorromano helenizado era totalmente desviado, altamente inmoral, idólatra. Pero los cristianos empezaron a hacer algo en medio de la sociedad que queda muy bien reflejado en algo que dicen algunos incrédulos en el libro de los Hechos. Acompáñame un momento a Hechos capítulo 17, versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. En ese pasaje, algunos que no creían en el Señor Jesucristo, hablando de unos hermanos en la fe, dicen y finalizan diciendo el versículo 6 en torno a los cristianos: estos que trastornan el mundo, refiriéndose a los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá, también han venido acá. Hechos capítulo 17 versículo 6, en su parte final dice, hablando en torno a unos hermanos cristianos, dice: los incrédulos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Esa era la influencia de los cristianos en el mundo, y ese debe ser el camino de los cristianos en medio de una sociedad diabólica, totalmente apartada a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo lo realizamos? Y la respuesta es: a través de lo que somos, de la forma en que vivimos, de la forma en que pensamos, de la forma en que hablamos, de la forma en que actuamos, de la forma en que nos relacionamos con los demás, de nuestros objetivos y metas en la vida. El cristiano es un testimonio viviente de la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la elección del Señor. Mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con lo que somos.
En esta mañana vamos a hacer un alto en la exposición del Evangelio de Juan y nos vamos a centrar en ver principios de cómo vivir en un mundo, en una sociedad contraria a Dios. Y para ver estos principios, estos ejemplos de cómo vivir en una sociedad contraria a Dios, vamos a tomar el ejemplo de cuatro hombres que vivieron en medio de una sociedad contraria a Dios, pero que impactaron por lo que era esa sociedad. Y para hacer esto voy a entrar en un contexto social de la historia del pueblo de Dios. Cuando el imperio babilónico destruyó la ciudad de Jerusalén, tomó esta posición: llevarse a los mejores hombres que existían en la región. Cuando el rey Nabucodonosor entra y destruye en el año 576 u 86 antes de Cristo a Jerusalén, se lleva lo mejor de los hombres que vivían en Jerusalén, y el propósito era que fuesen a engrandecer el reino, la cultura de Babilonia. Pero este imperio sabía que para que estos hombres pudieran engrandecer y estar acorde a los objetivos del imperio de Babilonia, primero debían convertirlos a ellos en babilonios. Tenían que convertirlos en personas que pensaran, que tuvieran los mismos objetivos que tenían ellos como babilonios. Porque, mis hermanos, las personas vivimos y actuamos según creemos. Y ellos tenían que convertir a estos hombres que se llevaban hacia Babilonia en babilonios. Le tenían que cambiar la manera en que pensaban. Y ese ha sido siempre el derrotero de una sociedad sin Dios: tratar de influenciar de tal manera el pensamiento aún de los creyentes que terminen pensando y teniendo objetivos similares o iguales a los que tiene una sociedad sin Dios. Y quiero, antes de entrar a ver la historia de estos cuatro hombres, hoy es más o menos un desarrollo de una predicación biográfica, un desarrollo histórico, quiero ver qué quedó, que veamos cómo quedó reflejado en el consciente del pueblo de Dios la ciudad de Babilonia. Para el pueblo de Dios, para los judíos, la ciudad de Babilonia, para ellos quedó algo reflejado en su mente en torno a esa ciudad. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y Juan, en la visión, toma como símbolo a la ciudad de Babilonia de la siguiente manera. Apocalipsis 14, versículo 8. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ¡Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio! Y adelante al capítulo 17, versículo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en todo el libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico, Babilonia es el reflejo de una sociedad contraria a Dios. Eso fue lo que quedó marcado en la mente del pueblo de Dios en torno a lo que era Babilonia. Así que el ejemplo de estos cuatro hombres que vamos a ver que se desarrollan en medio de esa sociedad contraria a Dios, nos muestran principios en torno a cómo debemos vivir nosotros los cristianos en medio de una sociedad altamente alejada de Dios. Y vamos entonces a entrar en materia, y vamos al libro de Daniel, por favor, y vamos al capítulo 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Daniel 1, versículo del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sitiar era la forma en que se batallaba en esos momentos, y era rodear una ciudad con un ejército hasta esperar que la ciudad no tuviera ni víveres ni agua y tuviera que rendirse.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, lo mejor que había en Jerusalén, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Hananías Sadrach, a Misael Mesad y a Azarías Abed-Nego. Ellos sabían, los babilonios sabían, que para que estos hombres fueran útiles en torno al propósito que ellos, como babilonios, una sociedad que queda reflejada en el consciente del pueblo de Dios como una sociedad anti-Dios, una sociedad idólatra, una sociedad enemiga de Dios. Ellos sabían que para que estos 4 hombres pudiesen servir en los propósitos que tenían, primero tenían que ser ¿qué? Convertidos en babilonios, una transformación de quienes eran. Cuando dice que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos, habla de cómo debían ellos expresarse también, de la manera en que ellos debían hablar, empezando por el idioma de los caldeos. Cuando le dice que los críe 3 años, es una conversión, un adiestramiento en torno a lo que ellos debían ser. Es más, cuando se nos enseña que les cambiaron los nombres, es todo un significado profundo en torno a lo que significa el nombre en las comunidades orientales antiguas. Y es que el nombre refleja el ser. Así que cuando quieren cambiarle el nombre, es muestra de un cambio total en el ser. Y además de eso, que comieran lo que ellos comían. Era una transformación de quienes eran. Eso era lo que quería esa sociedad, que se transformaran en algo distinto a lo que ellos eran. La pregunta que surge ahora es: ¿qué harían estos hombres frente a esa determinación de un imperio, de una sociedad enemiga de Dios, de una sociedad que queda demarcada en el consciente del pueblo de Dios como enemiga, como todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué harían ellos? Y esa es la pregunta que nosotros como cristianos debemos hacernos frente a una sociedad que claramente va en contra de todo valor cristiano y de toda verdad cristiana. Y vamos a ver los principios entonces que nos enseñan la vida de estos 4 hombres en medio de una sociedad enemiga. El primero de ellos, y el primer principio que nosotros debemos tener, es que debemos tener una determinación a no contaminarnos. Una determinación a no contaminarnos. Ese es el primer principio que encontramos en la historia de estos 4 hombres. Daniel capítulo 1, versículo 8. En torno a ese hecho de que se le diese la comida del rey, dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, dice el hebreo, colocó literalmente en su corazón el punto de que él no se iba a contaminar. No se iba a contaminar. Para estos 4 hombres, pensar que iban a comer una comida que antes obligatoriamente era sacrificada a los ídolos era algo que para ellos era inaceptable en su ser. Ellos conocían la voluntad de Dios, ellos conocían que en la ley el Señor les había dicho: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Eso está en la ley del Señor, en Éxodo 34. Ellos conocían la ley, ellos sabían que Dios no permitía eso. Ahora, esta es una decisión difícil que tuvo que tomar Daniel, claro. No era una invitación.
que le estaban haciendo. Era una orden que un imperio le estaba colocando. Ahora, ¿qué motiva a Daniel a poner en su corazón el hecho de que no se iba a contaminar? Y este es un punto importante en torno al libro de Daniel. El libro de Daniel es una muestra de cómo creyentes, que como hombres de Dios deben vivir en un medio de una sociedad sin Dios. Ellos tenían un rey, esa sociedad, y ese rey era Nabucodonosor. Pero ese no era el Dios de Daniel. Ese no era el Dios de Daniel. Daniel tenía un rey. Aunque no pudiese verlo, él sabía que tenía un rey. Y eso es un tema teológico muy importante en el libro de Daniel. Que los creyentes tenemos que un rey que no vemos, pero lo tenemos. Tenemos un rey. Es más, es maravilloso ver el desarrollo del libro de Daniel, porque este hombre tan poderoso como Nabucodonosor termina reconociendo esto, que él, siendo el hombre más poderoso sobre la tierra, era nomás un súbdito en la mano de un rey invisible. Acompáñame, adelantémonos un momento, no pierdas Daniel 1, al capítulo 4, versículo 25. El mismo Nabucodonosor reconocerá en el versículo 35 del capítulo 4: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, hablando de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es un tema muy importante dentro del libro de Daniel. Hay un rey que no se ve, pero es el rey que controla todo el mundo, y Daniel lo sabía. Estos 4 hombres sabían que tenían solo un rey. Y mis hermanos, nosotros tenemos un rey. La Escritura nos invita a someternos a la dirección de nuestros gobernantes solo hasta el punto que traten de imponernos algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día, como bien el pastor Alexander Mercado dice, nos tratan de callar so pena de ser acusados de discriminación. Pero el cristiano no puede callar, así toque enfrentar lo que toque enfrentar. Demandas, seguramente muchas. Amenazas de prisión, tal vez. Pero el cristiano no puede callar, porque tenemos un rey, y Daniel tenía un rey. El cristiano debe tener el propósito, la determinación en su corazón de no dejarse contaminar. El Señor Jesús oraba así al Padre: yo les he dado tu palabra, tu bendita palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, que tu palabra sea el medio en que tu pueblo se santifique y no se contamine. Que tu palabra sea la que guíe sus pensamientos, sus anhelos, sus objetivos, sus verdades. Daniel tenía unos preceptos claros. Dios le había demandado al pueblo de Israel qué comidas podía consumir y qué comidas no podía consumir. Y para el pueblo de Israel, algunas comidas eran catalogadas de inmundas. Y Daniel no permitiría que su ser se contaminara con lo que Dios había llamado inmundo. Hoy en día, mis hermanos, Dios no nos demanda una serie de leyes de dieta, porque todo eso era un simbolismo de aquello que se cumplió perfectamente en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, dice Pablo en Colosenses 2, 16 y 17. Pero esta acción de Daniel nos deja un principio. Y el principio es que para Dios hay cosas que son abominables.
Para Dios hay cosas que son abominables, y si son abominables para Dios, nosotros no podemos dejarlas contaminar en nuestra vida. Para nosotros también son abominables. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa decisión que tomó Daniel? De colocar en su corazón no contaminarse. El resultado fue el agrado de Dios. Porque Dios se agrada en aquel que gira su vida en torno a su gloria. Y nosotros vemos que en medio de una situación compleja no le estaban haciendo una invitación. Daniel no era nadie. Daniel propone no dejarse contaminar. Y el resultado que vemos es que Dios se agrada en esa decisión. Mis hermanos, si nosotros vivimos una vida determinada a no contaminar nuestro ser, Dios se agrada de nosotros, porque es vivir una vida en torno a Él, a su gloria. En este caso, como vamos a ver, Dios coloca el favor sobre el corazón de este eunuco. Muchas veces Dios nos permite en su voluntad enfrentar las pruebas, aún de la muerte. Pero Él en nosotros coloca la valentía y la seguridad de que Él está con nosotros en medio de ese valle de sombra de muerte. Versículo 8 y 9 de Daniel capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y la escritura dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y puso Dios en gracia. Todos aquellos que viven en torno a la gloria de Dios deben tener por seguro que Dios se agrada de sus vidas. Ese es el propósito de la existencia. Ahora, no podemos llegar a decir que siempre nos librará de las consecuencias de nuestra radicalidad. Pero aún así nos haga pasar por momentos difíciles, la Escritura sí nos enseña que Él estará con nosotros. Veamos del versículo 9 al 13. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que es el eunuco, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Ustedes han hecho la prueba de solo comer legumbres y agua durante un tiempo? Durante el final de ese tiempo seguro le van a preguntar a usted: ¿estás enfermo? Así que lo que tenía aquí estos hombres no era algo normal, pero ellos estaban determinados a no dejarse contaminar. Lo que tenía el eunuco era algo natural. Él sabía que tenía un rey. El eunuco tenía un rey y sabía que desobedecer a la palabra del rey le llevaría a la muerte. Pero Daniel también sabía que tenía un rey y él estaba determinado a agradar a ese rey. Versículo 14 y 15. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Ahora, no es que este eunuco fuera un hombre valiente e íntegro, es que Dios controla el corazón de las personas. La Escritura nos dice en un proverbio: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Dios se agrada de la decisión de Daniel y sus amigos. Dios se agrada, y en este caso, en su soberanía y providencia, actúa en favor de ellos, permitiendo que este hombre colocara su cabeza, su vida, en pos de unos hombres que ni conocía.
Eso no es normal. Esa es la acción de un rey que gobierna aunque no lo veamos. Y mis hermanos, no es que comer haga más robusto a las personas, comer legumbres. Es la acción de Dios en la vida de estos hombres porque se agrada de aquellos que le temen. Mis hermanos, el creer y temer a Dios se muestra en las decisiones cotidianas de la vida diaria. El creer y temer a Dios se muestra en las decisiones cotidianas de la vida diaria. Tú lo has determinado, Señor, entonces yo lo vivo así. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ahora, esta posición de radicalidad que necesitamos atesorar en nuestros corazones reciben una recompensa de Dios. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Sin lugar a dudas, el Señor coloca los mejores dones en las manos de aquellos que están determinados a vivir para su gloria. Así que en este inicio de la historia de Daniel encontramos un primer principio. Y el primer principio es determinar en nuestro corazón no dejarnos contaminar. Determinar en nuestro corazón no dejarnos contaminar y vivir toda nuestra vida para su bendita gloria, para su bendita gloria. Un segundo principio que encontramos en el libro de Daniel es que debemos entender que Dios es el que quita y pone reyes. Que Dios es el que quita y pone reyes. Estos muchachos, estos hombres que habían recibido de Dios estos dones de sabiduría, llegaron a ocupar puestos de preeminencia aún en ese reino. Mis hermanos, porque toda dádiva y todo lo bueno descienden de lo alto. Descienden de lo alto. En este mundo contaminado, no debemos tratar de correr con las armas humanas para tratar de lograr nuestros objetivos. No debemos violar nuestra pureza en torno a Dios para lograr nuestros objetivos que nos hayamos trazado. Por el contrario, nosotros debemos vivir con el objetivo de glorificarlos, porque Dios es el que quita y pone reyes. Él hace como quiere. Y eso lo tenía claro Daniel. Él mismo se lo dice al rey Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Y está Daniel hablándole a Nabucodonosor. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Para poder lograr los objetivos de nuestra vida, tiene que tener una base en nuestra vida, que es darle gloria a Dios. Si esa base se tiene en los objetivos de nuestra vida, de seguro el Señor en su voluntad se agradará de nosotros. No son las armas que tiene que utilizar el cristiano, las armas del mundo, el engaño, la mentira, el soborno, no. Debe utilizar las armas de tener una vida radical en torno al sometimiento a Dios. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 16. Porque muchas veces creemos que los hombres que había deportado Babilonia a Jerusalén solo eran estos 4 hombres. Pero la Escritura nos dice que había muchos otros. Pero la Escritura solo nos habla de estos 4 hombres, porque son los que se habían determinado a no dejarse contaminar. En el capítulo 1, versículo 6, dice: entre estos estaban. Entre estos nos da a entender que había muchos más, pero la Escritura solo se enfoca en aquellos que habían determinado no dejarse contaminar. La preeminencia, muchos de ellos tal vez dijeron: aprovechemos esta situación, dejémonos formar como babilonios, dejemos que nos den la ración del rey para así lograr crecer en medio de esa sociedad. Pero no fue así. Solo estos 4 fueron los que llegaron a tener
una posición alta dentro de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Sin lugar a dudas, Dios es un galardonador de los que le buscan. Dios es un galardonador de los que le buscan. Un segundo principio que aprendemos de estos 4 hombres es que para lograr objetivos en la vida en medio de una sociedad sin Dios, no tenemos que recurrir a armas humanas, sino a un sometimiento a Él, porque Dios es el que pone y quita reyes según su voluntad. Un tercer principio es no dejarnos doblar ante la presión social. El creyente no puede dejarse doblar ante la presión social. En esas naciones paganas los reyes eran divinidades, se les debía rendir culto, se debía arrodillar delante de ellos. Y entonces Nabucodonosor decide construir una estatua para que las personas se arrodillaran ante su imagen. Daniel capítulo 3, versículo del 4 al 12. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué harían estos hombres ante esa presión social? ¿Qué camino tomarían? ¿Qué opción tendrían? Sigamos leyendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mis hermanos, nosotros vivimos en medio de una sociedad enemiga de los principios y valores cristianos. Y nosotros debemos ser conscientes que vamos a recibir presión para que violemos esos principios y valores cristianos. La Escritura nos dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Se nos ha concedido esto. Los cristianos somos el mosco en la leche. Somos los que pensamos raro, somos los que hablamos raro, somos los que tenemos objetivos distintos, somos aquellos que señalamos el pecado de una sociedad. Y mis hermanos, esa actitud que debemos tener los cristianos trae presión. Sin lugar a dudas, trae presión. Presión para que nos amoldemos a cómo una sociedad piensa. Presión para que seamos como la mayoría son. Siempre va a estar la presión allí. Y mis hermanos, esto es importante enseñárnoslo a nuestros hijos pequeños. Que en pos de vivir de una vida santa para Dios, ellos van a recibir presión social. Desde pequeños hay que decirles que es normal, que porque ellos piensen, hablen y actúen distinto, muchas veces van a ser rechazados desde el mismo colegio. Para que el niño no se sorprenda de recibir esa presión. Porque aún desde niños, el niño debe vivir para la gloria de Dios. Y nosotros como padres tenemos que enseñarle eso a nuestros niños.
Si nosotros queremos enfrentar a una sociedad sin Dios, debemos empezar desde la raíz de nuestros hogares, para que se forme una comunidad cristiana que afecte a la sociedad. Y debe ser consciente que la presión siempre va a estar allí. ¿Qué opción tenían estos hombres de Dios? ¿Se arrodillarían frente a la estatua? No. No tenían otra opción. Y alguien podría pensar, pero tan fanáticos. Dios conoce nuestros corazones. Solo era que te arrodillaras para pasar y salvar tu vida. Mis hermanos, nosotros debemos que valorar en nuestro ser la firmeza y la radicalidad, que es algo que se ha perdido. Nos hemos vuelto laxos, livianos, flexibles en torno a la voluntad de Dios. Los creyentes no somos veletas que se acomodan dependiendo de cómo gira el viento. La sangre de millones de cristianos claman esta verdad. Se tiene que ser radical, a pesar de que con ello se cueste la vida. ¿Tú sabías que el Imperio Romano, cuando empezó a perseguir los cristianos, la forma en que los cristianos podían salvarse era arrodillándose y presentándole una ofrenda al emperador? Esa era la forma sencilla en que alguien pudiese salvar su cabeza. Pero millones, miles de cristianos no lo hicieron, porque temían a su Dios. Estos hombres no tenían otra opción. Ellos no podían arrodillarse, ellos sabían quiénes eran. Ellos no se iban a dejar doblar por la presión social. Versículo 13 y 18 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto es presión. Esto no es la presión de la burla. Esta no es la presión de darte la espalda. Esta no es la presión de sentirte excluido. Esta es una presión de dar tu misma vida en torno a tu rey. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿hemos soportado una presión de este tipo en nuestra vida cristiana? La respuesta es no. Pero yo sí estoy seguro que nos hemos doblado por mucho menos. Por mucho menos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mis hermanos, los creyentes no nos doblamos frente a una sociedad que legisla en contra de la voluntad de Dios. No falta mucho tiempo, mis hermanos. Y aunque este es un supuesto país con libertad religiosa, claramente hay una imposición a quedarse callados frente a la inmoralidad y a la bajeza de una sociedad sin Dios. No pasará mucho tiempo, mis hermanos, cuando ya veamos conflictos en torno a lo que los cristianos predicamos. Y seremos acusados de discriminación. No falta mucho tiempo para que esto sea. Ahora, ¿tenemos otro camino? ¿Tenemos que cambiar nuestro mensaje? ¿Tenemos que acomodarnos a lo que ellos quieren que nos acomodemos y que tengamos solo el mensaje Dios te ama? Ayer pasaba frente a la Universidad Javeriana y parece que va a haber un congreso católico y el mensaje es, y aparece la imagen del Papa Francisco diciendo: Dios no se cansa de perdonar. Ese es el mensaje que las personas quieren escuchar.
Ese es el mensaje que acepta la sociedad. Un Dios que no se cansa en perdonar, pero nunca quiere escuchar un Dios que demanda que se sea santo y que se declare abominación lo que es abominación. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción sino declarar la verdad de Dios, así sea dura de oír y así genere rechazo, odio, fastidio en medio de una sociedad pagana. Esta sociedad grita sí al aborto. La mujer es dueña de su cuerpo. Sí al aborto. Sí al homosexualismo como opción de vida. Ayer decía Gina Parodi: tengo muchos amigos que se han suicidado porque sus familiares no entendieron su condición homosexual. Los malos somos los que no entendemos la condición homosexual. Estamos en una sociedad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No se tiene claro que tenemos un Dios que no vemos, que es un rey que demanda su voluntad en nuestro ser. Esta sociedad dice sí al matrimonio de homosexuales. Esta sociedad dice sí a la adopción de niños por parte de homosexuales. Esta sociedad dice sí a la educación que guía al niño o a la niña a escoger su posición sexual. Y la homosexualidad es una posición sexual. Sí a las relaciones fuera del matrimonio. Lo que hoy se presenta como madurez sexual es que alguien compre un condón. Esa es la madurez sexual que esta sociedad coloca. ¡No! ¡No! Que nos tilden de retrógrados, que nos tilden de anticuados, que quieran tildarnos de lo que sea. Nosotros tenemos un mensaje que no es nuestro y no nos vamos a doblar frente a las estipulaciones de leyes que vayan en contra de la libre expresión de la palabra de Dios. No tenemos una opción distinta sino serles fiel a Dios. Estos muchachos, cuando le responden a Nabucodonosor, no saben cuál va a ser la decisión soberana de Dios. Ellos saben que van a ser echados en medio de un horno de fuego, pero eso no los dobla. Ellos no saben si Dios en su soberanía los iba a librar. Ellos le dicen a Nabucodonosor: nosotros sabemos que si Dios quiere nos libra, pero si no, no nos vamos a doblar tampoco. Los cristianos debemos recuperar el gusto de sufrir por Cristo. Los cristianos debemos recuperar el anhelo de sufrir por Cristo. ¿Tú tienes ese anhelo? Se ha perdido, mi hermano. Hay un hombre, ¿cómo se llama el padre que deseaba ser martirizado? Ignacio. Uno de los padres de la iglesia, Ignacio, en su epístola de Ignacio, escribe a los romanos, a la iglesia en Roma: miren, no intenten liberarme. Estaba siendo llevado preso a Roma para ser echado ¿a dónde? A las fauces de los leones. Y él escribe una carta a las iglesias y dice: miren, no intenten liberarme por ningún medio. Yo quiero poner mi vida en sacrificio a Cristo. Ahora, yo cuando leo esa carta de Ignacio digo: este hombre estaba loco. Pero eso muestra una distancia muy grande de lo que eran ellos como cristianos y lo que somos nosotros ahora. Ellos disfrutaban, anhelaban sufrir por causa de Cristo. Y nosotros estamos muy distantes de esa posición de ellos. Nosotros debemos recuperar ese anhelo. ¿Sabes qué sucedió cuando los apóstoles fueron llevados al concilio y les dijeron: ¡shh! No prediquen más en el nombre de Cristo! ¡Cállense! Ellos salieron ¿a qué? A predicar en nombre de Cristo. Y fueron traídos otra vez. ¿Y qué les hicieron? Los azotaron. Pero quiero que vayamos, ¿cuál fue la respuesta de ellos en Hechos capítulo 5, versículo 41? Y miremos, y que esto nos sirva de confrontación de nosotros que decimos llevar el nombre de cristianos que ellos llevaron. Y miremos la distancia tan grande que hay de nosotros hacia ellos.
Dice en el capítulo 5, versículo 41 de Hechos, que ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos de habernos tenidos por dignos de haber padecido por nombre del Señor. Dios le dice a Jeremías en el libro de Jeremías: conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. Cuando Jeremías empezaba a flaquear y empezaba a decirle al Señor: pobrecito este pueblo, el Señor le dice: no, conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. Que la sociedad se convierta a nosotros y no nosotros a la sociedad. Mis hermanos, no podemos bajar el listón que Dios ha colocado en torno a su santidad, porque al haberlo bajado los cristianos en pos de una supuesta charla ecuménica de entendimiento y aceptación, lo que pasa es que nosotros nos hemos convertido a ellos. So pretexto de amor. Amor es exponer la verdad de lo que viene más adelante. Amor no es abrazarnos y decirnos: yo entiendo lo que tú crees y está bien, con tal que nos respetemos está bien. Eso no es amor. Eso es una indiferencia hacia el destino eterno de una persona, a menos que tú no creas en el destino eterno que enseña la Escritura. Eso no es amor. Amor es decirle: esta es la voluntad de Dios. Amor es exponerle el Evangelio de Cristo. Eso es amor. Es increíble, mis hermanos, ver cristianos que piensan que la verdad es relativa todavía. Hace un tiempo atrás tuve una confrontación con un cristiano de mucho tiempo. Y en torno a este tema que estamos hablando en esta mañana, de lo que se viene en la sociedad, esa persona termina ofuscada levantándose diciéndome: aquí lo único que sacamos en conclusión es que vos tenés la verdad absoluta. Así como despectivamente. A lo que yo le respondo: sí, así nos dicen a todos los cristianos, porque nuestra verdad descansa en una verdad absoluta, que no cambia, que permanece para siempre. Nosotros podemos hablar con plena seguridad porque no es nuestro mensaje. Muchas personas que tal vez se sientan a mí y ven escuchar a un hombre como yo hablar de esta manera dicen: ¡qué orgullo! ¿Cómo habla con tanta seguridad, como si él supiera todo? Es que no es mi mensaje. Es el mensaje de un Dios trascendente e inmutable. No tenemos opción distinta a mantenernos fieles a Dios. Véngase lo que se venga. Si colocan, y como ya está, una ley antidiscriminación, ¿dónde? Tomen como discriminación el mensaje cristiano que condena dichas acciones, pues que nos condenen, hermano. Pues estamos dispuestos que alguien nos demande en este momento. Los cristianos no nos vamos a quedar callados. En esta semana he visto respuestas de rechazo abiertas, sin miedo, en torno a todas estas posiciones. Y eso me llena de gozo, aún por parte de cristianos no reformados. Y eso me llena de gozo. El pueblo cristiano no va a permitir. Seremos una piedra en el zapato, seremos la mosca en la leche, pero no vamos a quedarnos callados frente a la porquería de una inmoralidad sexual. Leamos versículo 19 al 30 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Daniel 3, del versículo 19 al 30. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían atado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones cayeron, me salto los nombres, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y este fue el resultado de la posición radical de estos hombres. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El resultado de la radicalidad de no dejarse doblar otra vez fue la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora cambiemos la historia y digamos que estos hombres fuesen echados en el horno de fuego y hubiesen sido quemados. ¿Cambian algo? No. El testimonio hubiera sido el mismo. Como los mismos perseguidores de los cristianos del primer siglo decían: la sangre de los cristianos es semilla, porque hace que crezca más el cristianismo. Pero el resultado de la radicalidad de este hombre fue la gloria de Dios. Mis hermanos, por nuestra falta de radicalidad en nuestra vida cristiana, hemos impedido que el nombre del Señor sea exaltado. Nunca veremos la mano de Dios actuando en favor de posiciones tibias y medrosas. Nunca. ¿Qué pasaba si estos hombres se arrodillaban frente a la estatua? ¿Qué pasaba en sus vidas? Nada. No hubieran tenido problemas. Hubieran seguido en sus cargos. No hubiesen tenido que pasar por esa tenebrosa experiencia de ser echado en un horno de fuego. Pero tampoco el nombre del Señor se había glorificado, y tampoco hubieran experimentado el poder de Dios en sus vidas. El Señor nos mandó a ser sal y luz en medio de las naciones, aunque esto traiga consecuencias para nuestras vidas. En ese mismo pasaje de Mateo 5, las bienaventuranzas, el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, dichosos. Mis hermanos, debemos recuperar el anhelo de sufrir por Cristo. Y no es que no estemos en una sociedad donde no se pueda sufrir por Cristo, porque tú dices: es que si yo viviera donde está hoy ISIS, ese Estado Islámico expandiéndose, entonces ahí sí yo podría demostrar mi radicalidad ante el Señor, dando mi vida por Él. No hay necesidad. Vivimos en una sociedad que repudia lo que tú hables, pero a ti te da pena hablar, porque no quieres ser rechazado. Tenemos que recuperar las ganas de sufrir por Cristo. Así que un tercer principio que aprendemos de esta historia de estos hombres en medio de una sociedad pagana es que no nos podemos dejar doblar por la presión. No nos podemos dejar doblar por la presión. Un cuarto principio es que no tenemos que esconder la honra que profesamos.
Porque alguien puede decir, no, pero esto es exagerado. Mira, tú puedes ser cristiano en tu círculo cristiano y no afectar a los demás, y entonces puedes vivir una vida tranquila siendo un buen cristiano, pero sin afectar a los demás. Yo una vez, esta es una experiencia que tuve, en el trabajo tenía un amigo que había llegado que el Señor lo había llamado. Bueno, no, que más bien este sí había llegado a los pies del Señor, no que el Señor lo había llamado. No sé si encuentran la diferencia. Este había ido, mientras que los verdaderos cristianos son traídos. Es una buena posición ahí que tenemos. Este hombre creía ser cristiano, se había bautizado. Cuando nos devolvíamos del trabajo a la casa hablábamos del Señor. Eso era glorioso cuando veníamos en el carro hablando del Señor. Y una vez en la oficina, y no recuerdo bien por qué, le tomé las manos para orar. Le dije, oremos, mi hermano, por una situación, no me acuerdo cuál. Yo nunca había visto sufrir a un hombre de tal manera. No, y de verdad. Yo le tomé las manos, en la oficina lógicamente abierta a los demás compañeros de trabajo. Este hombre sufrió, y yo al ver que sufría en mi maldad de mi ser, alargué la oración un poco más, es la verdad. Porque me parecía inaudito que este hombre estuviera sufriendo porque estábamos orando. Él quería ser de ese tipo de cristianos que se es, pero que nadie más se dé cuenta. Y así se tiene una buena comodidad de relación social. Eso es falso. Murió el pastor donde nos congregábamos, y hasta ahí le llegó la fe. ¿Y a dónde está hoy? En la idolatría. En la idolatría. Le sucedió lo del proverbio. El perro vuelve a comer su vómito. ¿Sabes qué es algo maravilloso en la historia de Daniel y sus amigos? Que uno en la historia de Daniel ve la veracidad de la trascendencia de aquel que se aferra a su palabra. El imperio babilónico, en ese libro, pasó. El imperio babilónico pasa, la grandeza, el imperio de los imperios más grandes en el libro de Daniel pasa y llega otro imperio, el imperio persa. ¿Pero quién se mantiene? Daniel. Leamos del capítulo 6, versículo 3 al 7. Nosotros no debemos esconder lo que somos. Nosotros no debemos esconder lo que somos. Versículo del 3 al 7 de Daniel 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Acordémonos, aquí ya hay otro imperio. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces, para resumir, engañan al rey y le dicen: rey, pues decreta una ley que durante un tiempo solo las personas puedan orar a tu nombre, a ninguna otro Dios distinto, sino a tu nombre. Ahora, Daniel no era un creyente secreto, como hoy día vemos que muchos creyentes son secretos en sus trabajos, universidades, vecinos. ¿Qué haría Daniel ante este decreto? ¿Cuál? Ningún hombre puede orar a nadie distinto que no sea el rey. ¿Qué haría Daniel? Alguien podría decir: no, pues en lo secreto. Mateo capítulo 6 nos enseña que cuando oremos, pues entremos en lo secreto donde nadie nos vea. Ese no es el contexto de lo que estamos hablando acá. El contexto de lo que estamos hablando acá es de alguien que quiere esconder lo que es. ¿Qué hace Daniel? ¿Usted ha escuchado esta palabra aborrecible? No, es que hay que ser equilibrado en las cosas de Dios, ¿no? El equilibrado es la voluntad de Dios versus la posición humana. Eso es una herejía. Quiten la palabra equilibrados en la vida cristiana. No hay equilibrio, hay un desequilibrio. Nosotros somos esclavos de Dios, no más. ¿Cuál equilibrio le vas a buscar a eso?
No, haz un equilibrio. Cuando uno escucha posiciones radicales, haz un equilibrio. Equilibrio es una mentira del diablo. ¿Al equilibrio si somos esclavos de Dios? Versículo 10 al 11. Esto fue lo que hizo Daniel. Esto fue lo que hace un hombre de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Que no puedo orar? Venga, abramos las cámaras, oremos delante de Dios para que me vean. Ser un cristiano incógnito es una vergüenza, una cachetada para nuestro ser cuando nos digan: hola, ¿vos sos cristiano? Después de 5 o 7 años en una empresa. ¿Vos sos cristiano? Eso no es un halago, eso es un insulto. Daniel no se frenó por las consecuencias. Daniel fue echado en el pozo de los leones. ¿Y cuál fue el resultado de su posición? La gloria de Dios. La gloria de Dios. En Daniel capítulo 6, y dígame qué versículo es, porque no lo tengo por versículos. Cuando el rey Darío, dice, entonces el rey Darío, más o menos del 19 al 28, pastor. Daniel 6, entonces, 16, no, más adelante, es del 19 al 23. El 23 dice, entonces el rey Darío escribió, ¿sí? El Daniel 6, 23. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. La radicalidad genera gloria y alabanza para Dios. Pero a muchos les da pena decir: los domingos por la mañana no me pinten plan a mí, porque es el día del Señor. Algunos dicen: no puedo. Algunos esconden la Biblia para que no vean que van con la Biblia para el culto. Para el culto, ¿sabes cómo se viene? Se viene con el mejor vestido que tengas. Vuelvo y repito, porque esto hay que recuperarlo, mis hermanos. No más las actitudes, no más lo vano. Se ha perdido aún la pasión por venir a la casa del Señor. A la congregación se va el domingo con el mejor traje, por eso de ahí la expresión con la dominguera. Con la dominguera es lo mejor que se tenga, y con la Biblia. Soy cristiano. Eso es lo que soy. Soy un cristiano. No me baso en mis razones. Tengo unas posiciones infranqueables, firmes, que no cambian. Mis hermanos, la batalla por la verdad la está perdiendo el pueblo de Dios. ¿Quién influencia a quién? Lo está perdiendo el pueblo de Dios. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Nuestro mayor deseo es tener una vida sin conflictos. Esa no es la vida cristiana. Estás en el lugar equivocado. Finalicemos con Mateo capítulo 5, versículo 13, porque el Señor en esas bienaventuranzas hace una advertencia en torno al papel de ser sal y luz en la tierra. Una advertencia que tristemente yo veo que ha pasado. ¿Sabes cuál es el concepto de iglesia cristiana hoy? María Luisa Piraquive. Eso es una vergüenza. Vieja bruja esa, que arderá en el infierno si no se arrepiente. Pero ese es el concepto que las personas tienen de cristianismo hoy. Cristiano evangélico, María Luisa Piraquive, profecía,
diezmos, plata, pastores ricos con camioneta, aire acondicionado portátil y escoltas, robándole a una cantidad de borregos ciegos. Ese es el concepto que hay hoy de la evangélica. ¿Por qué? Porque hemos perdido la razón de ser de lo que somos. El Señor Jesucristo hacía una advertencia cuando nos decía que somos sal y luz de la tierra. Voy a leer de Nueva Versión Internacional el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Oh Dios, qué expresión más clara de lo que es la iglesia evangélica hoy.